¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos a la segunda clase de Arduino y aquí ya por fin empezamos a tocar Arduino de verdad. Recordad, esto es nivel 1, así que todo es básico, no requiere que tú sepas nada sobre Arduino. Y en la clase 0 y 1 hemos visto un poco introducción sobre por qué utilizar Arduino y qué futuro te da. Y también hemos visto qué es el Arduino y todo sobre su esquemático, qué contiene dentro de la placa, cómo se conecta al chip, cómo tenemos los pines, los componentes extra y bueno, todo lo que hay que saber sobre la placa de Arduino. Pero ahora vamos a instalar el IDE del Arduino, que es la interfaz donde vamos a escribir nuestro código utilizando el lenguaje Arduino. Entonces, para hacer esta clase solo vas a necesitar un ordenador como el mío con conexión a internet para poder descargar el programa y las librerías que vamos a utilizar, o bueno, las que te voy a enseñar cómo instalarlas. Vamos a tener que descargar el Arduino IDE, y eso es gratis desde la página de Arduino, y también vamos a ver cómo configurar el programa. Para esto os recomiendo que tengáis ya al lado la placa de Arduino. En mi caso tengo un conector de USB que lo voy a conectar luego para enseñaros cómo aparece la placa de Arduino cuando la conectamos en el IDE. Y bueno, es el USB conectado al ordenador. Así que vamos a empezar. Primero vamos a ir a la... A ver, déjame salir de aquí. Vamos a ir a Google y vamos a buscar arduino.cc. Y esto nos lleva aquí a esta página que por fin yo tengo Google Chrome, la puedo traducir, vamos a traducirla a español. Ya está traducido, tenemos la tienda donde podemos comprar los productos de Arduino, que son los Arduinos Nano 1 Mega, pero también los podéis comprar de China, si no queréis apoyar a Arduino. Y luego vamos a software y aquí en descargas. Vamos a ir a descargas y de lo primero que vamos a hablar, antes de incluso instalarla, os voy a explicar un poco cómo van con las versiones. Como podéis ver, la última versión es la 8.12, pero yo en mi ordenador tengo la 8.09 o algo así. No tenéis que tener siempre la más actualizada porque se actualizan bastante rápido, pero sí que en algún punto vais a llegar a tener unas librerías que ya no funcionan si no están actualizadas. De la misma forma es muy importante entender que hay algunas librerías que solo funcionan con las versiones anteriores. Y por eso os quiero enseñar un poco las versiones anteriores y enseñaros cómo usar las dos versiones a la misma vez. Como podéis ver, están las versiones para Windows, para Mac y para Linux. Si vamos aquí a la versión anterior de la versión actual, vamos a abrir otra pestaña. Y aquí, esta es la última versión, bueno, la penúltima, la 11, tenemos la .6. Y luego aquí están todas las versiones desde el principio, cuando aparecieron las primeras veces las beta, la versión beta. Y estas son todas las versiones. ¿Por qué os quiero enseñar esto? Pues aquí, como podéis ver, para Mac, para Linux y para Windows tenemos las descargas, pero las descargas están en versión installer, que quiere decir instalador, que será un .exe. Vamos a darle clic, por ejemplo, a la versión 1.6, una más antigua, que seguramente habrán algunas librerías que solo funcionan con eso. 1.6.0. Le damos clic en Windows Installer y aquí nos quiere decir, nos queréis también apoyar. Si queréis apoyar podéis hacer una donación y si no le dais solo Just Download, o sea, solo descarga. Y como podéis ver, empieza a descargarse la versión .exe, que quiere decir que es un instalador, la vamos a instalar en nuestro ordenador. Pero la misma versión también está en Windows.zip. Eso quiere decir que no es un instalador, sino que ya veréis ahora lo que se va a descargar. Por cierto, yo las voy a cancelar porque ya las tengo descargadas y va a tardar un montón. Pero me ha descargado un archivo .zip. Si yo voy ahora a mi carpeta aquí, en la clase, bueno, esta es la clase de Arduino, este es el archivo que me ha descargado, el 1.6.13, en este caso había descargado 1.6.13. ¿Cuál es la diferencia entre el instalador y el zip? Pues el instalador lo que va a hacer es la típica programa de instalación, te va a instalar en un directorio que tú eliges, que yo os recomiendo instalarla en el C del ordenador. Pero si una vez la tienes instalada, le damos clic aquí al .exe, en mi caso va a decir que ya la tengo instalada, instalarla es muy fácil. Bueno, está cancelado. Una vez la habéis instalado, se instala en C, vais aquí en programas y os va a tener que aparecer en algún sitio pues el Arduino. Y vamos a abrirlo. Y os voy a explicar cuál es la diferencia entre esto y la descarga .zip. La descarga .zip no requiere instalación, así que la puedes copiar en cualquier carpeta. Entonces, yo puedo tener instalada la última versión, que es la 1.8.12, pero si yo tengo alguna librería, como por ejemplo en caso de la librería de unos controles de unas matrices LEDs, en mi caso, esa librería ya no era compatible con la nueva versión. Intentaba compilar esa librería en portátil y me iba muy bien,
pero luego la estaba compilando en ordenador grande que tengo la última versión y me daba errores porque no encontraba cosas. Entonces lo que tienes que hacer, te guardas esta versión que por ejemplo en mi caso es 1.8.9, te la guardas como instalada en el ordenador y luego vas y te descargas este archivo .zip, y dentro de este archivo .zip, como puedes ver, está otro Arduino y esto es lo que se te instala supuestamente cuando tú haces el installer. Lo único que tienes que hacer es copiar de esta carpeta, por ejemplo aquí en esta misma carpeta. Muy bien, acabamos de extraer este archivo del .zip aquí en esta carpeta, que de momento es una carpeta como ejemplo, que es la carpeta de esta clase, que es la clase 2 del Arduino IDE. Y como podéis ver, tenemos aquí la versión de Arduino 1.6.13, pero yo acabo de abrir la versión de Arduino, entramos aquí, la versión de Arduino de 1.8.9, que es la versión casi más actualizada que yo tengo instalada en el ordenador. Pero si por si alguna razón no os va con esta versión instalada, no os va alguna librería, podéis descargar el archivo zip, lo extraéis y mira, ahora vamos a ejecutar otra vez Arduino y ya veréis que se va a abrir otro Arduino, pero que es completamente otra versión. Tendrá un mensaje, oye, hay una versión más actualizada de este Arduino, vamos a permitir el acceso. Muy bien, creamos uno nuevo. Vale, ya te lo tenemos. Mirad, los voy a abrir uno al lado del otro para que veáis. Este Arduino es un Arduino que es 1.8.9 y esta es otra versión 1.6.13. La única diferencia es que esta está instalada en mi ordenador, o sea, me lo ha copiado, los directorios los ha copiado en la dirección C de mi ordenador, y la otra es simplemente un archivo .zip que he descargado y lo puedo copiar en cualquier carpeta que yo tengo en el ordenador. Así que, bueno, ya lo puedo cerrar esto porque vamos a trabajar en esta que está un poco más actualizada. Así que aquí en Arduino, si vais a las versiones en arduino.cc, las versiones más antiguas, podéis descargar cualquiera de estas, pero que sea el archivo .zip. También podéis el instalador, pero una vez instaláis esta aplicación os va a decir, oye, ya tienes esta instalada en el ordenador, ¿estás seguro que quieres instalar una versión más antigua? Y supuestamente tú no quieres eso, así que mantiénete la más actualizada, que es creo que es la .12, 1.8.12 ahora mismo, mantiene esa instalada o actualizada siempre, y luego siempre que hay alguna que no va con otra librería, te bajas el .zip, lo desarchivas en cualquier carpeta y desde ahí entras. Tienes que entrar desde esa carpeta, porque si entras desde el directorio que te ha creado aquí en el Start, siempre va a arrancar la más actualizada. Muy bien, de momento hemos descargado la aplicación. El .exe lo instaláis, es simplemente dar 2 veces next. Intentaré poner por pantalla el proceso de instalación porque ahora mi programa ya tiene eso instalado. Y cuando se ha instalado ya veréis instalada por defecto donde os dice en el .c. Entonces ahora vamos a ir al directorio de donde se instala. Se instala en el C, vamos a ir al C, que es donde está el Windows, en archivos de programa. Si vamos a archivos de programa veréis que tenéis esta carpeta que se llama Arduino. Y en Arduino aquí está lo que es todos los archivos que utiliza Arduino para instalarse. Lo más importante es saber dónde están las librerías. Estas son las librerías que yo tengo instaladas. Entonces vamos a arrancar el programa. Cuando arrancas el programa te empieza algo así. En mi caso está en inglés el texto de aquí, porque esto es un ejemplo hecho por Arduino, pero sí que el menú está en español y eso lo podemos cambiar. Y ahora vamos a ir una por una en estas pestañas y vamos a ver qué podemos hacer y cómo configurar la plataforma para poder empezar a trabajar. Vale, primero vamos a archivo y lo primero de todo que vamos a tocar son preferencias. Y aquí en preferencias es un poco la configuración que tenemos que hacer. Vale, la primera línea es muy importante y es el directorio donde se van a guardar nuestros proyectos. Como habéis visto antes, en C, en Arduino, esto es el directorio donde está instalado el Arduino. Y aquí tenéis algunos ejemplos por defecto que vienen con el Arduino. Pero tú no vas a querer guardar tus proyectos ahí. Lo quieres hacer de una manera ordenada y te creas una carpeta. En mi caso, en el disco duro D, yo me he creado una carpeta en documentos que se llama Arduino. Entonces yo ahora voy a explorar, selecciono esa carpeta y desde ahora todos mis proyectos que voy guardando, por defecto se guardan en esa carpeta para estar ordenados. Ya veréis que si tú guardas un proyecto sin darle nombre, normalmente se guarda con la fecha y la hora que ha tocado. Por ejemplo, este aquí que se acaba de abrir, como puedes ver, es mayo 0.9, o sea, 9 de mayo. Entonces elegí la carpeta donde se guardan los proyectos para tenerlo todo de una manera muy ordenada. La siguiente línea es simplemente elegir el idioma. Yo normalmente lo tengo en inglés porque casi todos los códigos que voy copiando y que me van ayudando son en inglés. La comunidad de código de Arduino español es bastante bajita, por eso estoy haciendo estos cursos para los que no entienden tanto el inglés. De momento lo voy a dejar en español.
lo puedes elegir desde aquí. El tamaño de la fuente simplemente, vamos a hacer un poco preferencias, es el tamaño que vosotros podéis ver aquí. Si yo mantengo control y giro la rueda del ratón, como podéis ver lo puedo hacer más grande para que vosotros veáis mejor. Yo lo voy a dejar en unos 30 o algo así, para que, normalmente yo lo tengo así, bastante pequeñito, algo así, para que me quepa un montón de texto dentro, porque en cuanto más texto cabe en la pantalla, mejor te puedes situar en el código. Pero lo voy a dejar de momento para que se lea bien en el vídeo. En, no sé, tamaño 30 me parece que es. Bueno, vamos a poner 30. Perdón, dejamos en tamaño 30. Vale, idioma, fuente, el número de línea, esta cosita de aquí. ¿Ves que ahora está marcada? El número de línea es esto de aquí. ¿Por qué es esto importante? Vamos a sacar el número de línea y vamos a darle OK. Como podéis ver, ha desaparecido. Ya no tengo el número de línea del código. ¿Por qué es importante? Es para los códigos largos. Vamos a alargar el código, nos vamos a muchas líneas. Y por aquí muy abajo vamos a poner unas letras raras que sean un error. Y nosotros ahora vamos a compilar. Guardamos para poder compilar. Y cuando compilamos, el compilador me dice, oye, vamos a abrir un poco esto. Me dice, cuidado, en la línea 84 tienes un error. Estas palabras no definen nada. Entonces, claro, tú tienes que saber cuál es la línea 84. Si tienes un código, os digo, yo tengo códigos de más de 2 líneas. Buscar la línea 84 es imposible si no tenéis eso marcado. Por defecto creo que no viene activado, así que vais a preferencias, marcáis esta casilla, le dais a OK y podéis ver que ahora nos dice línea por línea del código. Es muy importante, como todo está segmentado y todo está en serie, es muy importante saber la línea del código. Ahora sé que en la línea 84 tengo un error y lo puedo borrar. Él también te lo marca rojo, pero si hay más errores, aquí te va a salir solo el primero marcado con rojo y los otros lo tienes que buscar línea por línea. Muy bien, vamos a dar control Z y volvemos a preferencias. ¿Qué más tenemos? El plegado. Vale, el plegado, esto no es muy importante. Lo dejamos activado y os enseño qué es el plegado. ¿Ves que cada función puede estar muy larga? Imagínate que este void loop es una función que ya veremos luego qué son. Imagínate que tiene un montón de líneas, un montón de instrucciones. Si tiene un montón y nunca las vas a cambiar y solo trabajas en las otras funciones, tú le puedes dar a este icono de aquí y toda la función se ha cerrado. Está aún aquí, pero está como minimizada para no verla. Esto no es importante, yo casi nunca lo utilizo porque a mí me gusta ver toda la función para no perderme en el código con las partes que tengo. No me es nada incómodo ir viajando por el código y ver línea por línea que cerrarlo aquí. Pero bueno, de todas formas lo podéis tener ahí activado para utilizarlo. Vale, yo tengo aquí la chuleta, por eso voy mirando a la izquierda. Una parte muy importante, creo que es la última de preferencias, es este gestor de tarjetas adicionales. ¿Qué son estos de aquí? Pues son unos enlaces que Arduino utiliza para buscar otras librerías para instalar. Por defecto, si nosotros vamos a programa, incluir librería, por defecto Arduino tiene unas cuantas librerías que nosotros vamos a utilizar, pero también puedes añadir algunas que no te vienen instaladas por defecto y por eso vamos a administrador de bibliotecas. Y aquí mirad, cuando yo lo abro, me abre una pestaña y está buscando algunas librerías que le encuentra. Normalmente algunas librerías que están en páginas que no son de Arduino, entonces esas no las van a encontrar, solo va a encontrar las que son de Arduino. Entonces, por ejemplo, la ESP8266, si yo la voy a buscar, en este momento la va a encontrar, además la tengo instalada, pero si tú la buscas cuando instalas Arduino no te va a salir. ¿Por qué? Os voy a enseñar por qué. Vamos un poco a GitHub. GitHub ya sabéis que es una página de código abierto, de compartir códigos, de todo eso. Entonces aquí este señor ha hecho la librería de ESP8266 y para poder instalarla tienes que copiar este enlace que tiene que ser un enlace .json. Mirad, es https arduino no sé qué .json. Entonces para poder encontrar librería de esto también tienes que copiar este enlace, ir a Arduino, ir a preferencias e incluir aquí un gestor, un URL nuevo. Si ya tienes uno copiado, simplemente ponéis una coma y añades el tuyo, o si no le das a este botón de aquí y se te abren todas las que tienes y simplemente haces enter y copias tu enlace y lo pegas aquí. Una vez has pegado esa dirección de sitio donde puedes descargar librerías, reinicias Arduino y vas a programa, incluir librería y administrador de bibliotecas y ahora sí que te van a salir las librerías. Lo vamos a ver en un momento porque os voy a enseñar cómo incluir las librerías. Entonces es muy importante que estos URLs sepáis para qué sirven. Son unos .json que son las direcciones de donde pueden sacar más librerías para instalar en Arduino. Y básicamente en la pestaña de archivo es más o menos eso lo que tenemos. Tenemos abrir un nuevo archivo, que son estos botones de aquí. Mirad, si le doy a nuevo me crea un archivo nuevo. Si le doy a abrir o a guardar, eso es lo típico. Y luego tenemos unos ejemplos
que también los vamos a ver de aquí un momento, que son unos ejemplos que ya vienen instalados con las librerías cuando las instalamos. Pero de momento con archivo yo creo que ya hemos acabado. Vamos a la pestaña editar. Bueno, en ejemplos también he apuntado aquí. Los ejemplos, cuando tú instalas Arduino, te vienen por defecto con algunos ejemplos que te ayudan. Por ejemplo, vamos a ir al más fácil. En digital, en básico, el blink, que es el parpadeo de un LED. Lo bueno es que yo os recomiendo ir por todos esos ejemplos que os vienen por defecto porque vienen con comentarios. Estarán en inglés seguramente, pero mirad, os dice línea por línea. Esta es la función de setup que solo se ejecuta una vez cada vez que inicias el Arduino. Esta línea lo que hace es poner el pin número 13 con una como salida, como output. Esta línea es el void loop. Esta línea lo que hace es poner el LED en high. Esta línea no sé qué. Entonces línea por línea os explican. Incluso ahí vamos a ir a un ejemplo un poco más complicado. Mirad. Vale, de MPU 6050 de datos raw, que es un acelerómetro. Mirad aquí, todas las líneas están comentadas. ¿Qué pasa? Para poner comentarios son doble varas y eso explica línea por línea lo que hace el código. Entonces una manera de aprender, como yo también aprendí, es ir uno por uno con esos ejemplos para poder aprender. Cuando lo vais a abrir esta pestaña vais a tener unos cuantos. A medida que vais instalando librerías, cada librería viene con su ejemplo. Por ejemplo, antes hemos instalado la librería de 8266 y la tengo aquí, que están incompatibles seguramente. También tengo unos ejemplos para esta librería. Muy bien. En editar, pues no tenemos nada que nos interese ahora mismo. Simplemente deshacer y rehacer, que es control Z, control Y. O sea, si tú has hecho algún error, le das control Z. Y si le quieres repetir lo que has acabado de borrar, le das control Y. Y eso está como en cualquier editor de texto. Luego vamos al programa. En programa, aquí directamente en esto, verificar, compilar, subir, son los mismos botones que están aquí. ¿Qué es compilar? Pues tú cuando haces un código para pasarlo al Arduino, lo que tienes que hacer es la compilación, que es pasar de letras, de texto que tú has escrito como código a código máquina, que son binarios, es ceros y unos, es lo que tú le subes al cacharrito. Sabéis que lo digital todo trabaja en ceros y unos, que se escriben en unos registros en la memoria y eso se ejecuta como código. Entonces tú tienes este botón aquí de verificar, que es compilar, y tienes el botón de subir. Si tú has hecho algún error como antes, si le das a compilar ya te va a salir, oye, tienes un error aquí, corrígelo. Entonces hasta que le das a compilar y no sale ningún error, tú no podrás subir el código. Los mismos botones que tienes aquí también lo tienes en programa. Pero lo más importante de aquí son las librerías. ¿Qué son las librerías? Pues imagínate que tú has hecho un código que vale, no sé, leyendo la memoria EEPROM uno por uno y lo vas guardando, que ese código siempre hace lo mismo, leer la librería. Cuando haces otro proyecto podrías hacer eso de nuevo o simplemente importar eso que ya has hecho, es un trozo de código, e utilizarlo. Pues exactamente es lo que hace esta librería. Por ejemplo, los módulos 8266 son los módulos de Wi-Fi. Hay gente como el señor de antes que os he enseñado, que ha diseñado una librería que se comunica con este módulo. En vez de hacer tu código desde cero, lo que haces es utilizar las funciones que él ha definido en las librerías. Entonces, vamos a ver un ejemplo que ya viene instalado con vuestro Arduino, que es el ejemplo de servo. Por ejemplo, este de aquí. Si yo quiero incluir una librería que tenía las funciones hechas, le doy al servo y veis, ya me ha incluido una librería. Que también puedes hacerlo tú, simplemente escribir include, pones las comillas estas y aquí escribes el nombre de tu librería. En este caso era servo.h. Entonces, con esta servo.h yo ahora, una vez está incluida, podría utilizar las funciones de servo. Por ejemplo, servo.write. ¿Vale? Servo.write es una función que si tú no incluyes esta, no estaría en tu Arduino. Si vamos aquí, donde estaba instalado Arduino, si vamos estamos en C, archivos de programa, Arduino, y vamos a librerías. Si apretamos la letra S, nos va a buscar, mirad, esta es la librería servo, que ya está instalada en el directorio de Arduino. Y si vamos a source, la carpeta source, podéis ver esto, es un archivo de texto, es la librería, y aquí seguramente si vamos buscando línea por línea encontramos estas funciones de servo.write, mirad, está aquí los máximos de los pulsos, los timers que utiliza. Entonces hay alguien que ya ha escrito esta librería de servo, la ha guardado, entonces lo único que tienes tú que hacer es incluirla y utilizar las funciones que te dan. Por ejemplo, si vamos a ejemplos, vamos a encontrar el ejemplo de servo, vamos a servo y mira, el knob. El knob simplemente aquí te explican cómo funciona. Incluye primero la librería servo, declara una variable tipo servo que si tú no incluyes
vamos a borrarlo y le damos a compilar, ya vais a ver que lo primero que te dice que esta variable servo pues no existe, no la has definido. ¿Por qué? Porque está definido dentro de la librería. Pero ahora como la incluimos y le damos compilar, esta vez sí que me va a detectar la tipo de variable servo. Siempre en la clase 3 vais a ver que cuando definimos variables, este sería el nombre de la variable y lo que va antes es el tipo de variable que tenemos. Entonces myServo.attach es una función de esta librería también, que es simplemente pues conectar tu servo, la variable servo que has creado, con el pin número 9 del Arduino. myServo.write también es una función declarada, entonces usamos funciones dentro del servo. Si no tuvieras esta librería servo, tendrías que hacer tú el código todo que hace lo mismo que hace servo.write, que es cambiar la señal de PWM, cambiar los registros, cambiar todo lo que se tiene que cambiar para que la señal aplicada a tu servo sea la misma. Por eso utilizamos las librerías. Muy bien, cerramos este ejemplo, hacemos todo como estaba desde antes. Entonces ahora os voy a enseñar cómo instalar una librería. Cuando vais a abrir vuestro programa por la primera vez, veis que en librería tendréis solo estas, que son las básicas. Pueden ser un poco diferentes, depende de la versión que tengáis. Pero yo aquí tengo, como podéis ver, un montón de otras librerías. Entonces, ¿cómo hacemos para instalarlas? Pues hay tres maneras diferentes. La primera es utilizando lo que hemos visto antes, que es el administrador de librerías. Nosotros vamos a programa, incluir librería y le damos, ¿qué ha pasado aquí? Administrador de bibliotecas. Entonces aquí se te abre un gestor y aquí puedes buscar la librería. No sé, por ejemplo la de servo de antes o la de ESP8266. Si tú la vas a buscar, de entrada esta no te va a salir, porque no tienes el enlace que te he dicho antes, que lo tienes que copiar de la página esta de GitHub. Copias este enlace, luego vas a Arduino en preferencias y lo pegas en el URL como hemos dicho antes. Pero digamos que buscas, la servo ya está instalada, pero no sé, la de Blade Matrix, que hay una. Mirad, por ejemplo esta que es de Adafruit, simplemente le das aquí a instalar y se te instala. Y una vez la has instalado, vamos a ver la de ESP8266. Creo que esta sí la tengo instalada. Una vez está instalada te sale como installed. Si no, te saldría el botón de instalar y puedes seleccionar la versión que quieras. Normalmente instala siempre la última versión. Le das a instalar, se te instala. Y luego cuando vas a incluir librería ya la podrías buscar y te aparecerá por algún sitio por aquí. Yo tengo muchísimas, normalmente están en función de pues la primera letra, ¿sabes? Alfabético. ¿Dónde está la de ESP? Mirad, de ESP82, esta es. La das incluida y te incluye, bueno, me ha incluido el dummy ahora. Y si vas además en ejemplos, en la típica librería que has descargado, por ejemplo la librería de NRF24, aquí tienes los ejemplos con la que viene la librería. Esta sería una manera, sería una manera utilizando el gestor, el administrador de bibliotecas de Arduino. Otra manera es ir a unas páginas que han creado esas librerías y descargar esas librerías. Y aquí también hay dos maneras de instalarlo. Una es utilizando el archivo zip, que es, por ejemplo, vamos a ir a... Mira, en mi propia página yo tengo aquí estoy dando una librería que yo he utilizado, he cambiado algunas cosas dentro de la librería y tú la puedes descargar. La misma biblioteca la puedes encontrar en GitHub también. Cuando le das a descargar verás que te va a descargar un archivo .zip. Este archivo .zip, ¿cómo lo instalas en el Arduino? Pues tú vas a Arduino, vas a programa, incluir librería, pero en vez de darle a administrador de bibliotecas le das añadir biblioteca.zip. Y aquí te dice dónde está el archivo zip que quieres instalar. Pues tú lo buscas, en este caso estaría en Arduino IDE y esta es rf.master y tú le das a abrir y abréis aquí que te va a decir que bueno, ya existe porque esta librería ya la tengo instalada, pero si no la tengo instalada te va a salir de que bueno, ya se ha instalado la librería. Entonces tú ya podías ir a programa, incluir librería y acabamos de instalar la librería NRF24, la buscas por aquí, P, ¿dónde estaba? Estaba por aquí, ¿no? Mirad, NRF24 estaría instalada, le das clic y ya te incluye todo lo que necesita la librería NRF24 para trabajar. Y además, si vais a ejemplos, a NRF24 también están los ejemplos. Por ejemplo, en este ejemplo de cómo transferir datos, NRF24 es un módulo de radio. Entonces, esto te da un ejemplo de cómo transferir datos a través de radio. Así de fácil, utilizando incluir los zips, puedes copiar las librerías. Otra manera, que no es instalarlo con el instalador de .zip, es directamente ir a la carpeta de Arduino que está en C, está en archivos de programa, Arduino librerías,
Si yo aprieto ahora N, me saldrá la de NRF24 Master que acabamos de instalar. Imagínate que no quieres utilizar el incluir archivos.zip. Lo único que tienes que hacer es ir a tu carpeta donde has descargado el archivo, que en este caso lo tengo por aquí. Vale, momento, aquí. Entonces la librería que yo quiero instalar es esta, NRF Master. Abrimos el zip, vamos a librerías y simplemente copias esta carpeta, la copias aquí, que en verdad es lo mismo que hace el programa cuando tú instalas un archivo.zip, simplemente copiando el directorio de archivos aquí en librerías, pero tiene que estar en la carpeta librerías, si no el Arduino no lo detecta. Si utilizas esta manera, en vez de utilizar el Arduino como instalador de librería, lo que tendrás que hacer luego es reiniciar el Arduino para que te aparezca en las pestañas. Pero bueno, esto es una forma más directa de instalarla sin utilizar el Arduino, que tampoco os recomiendo utilizarlo. Pero hay algunas librerías que no las quieren instalar, las tienes que copiar tú manualmente. Muy bien, ¿qué más tenemos en programa? En programa tenemos esto de añadir archivo. ¿Qué será esto de añadir archivo? Pues muchas veces cuando tú haces un código, en vez de tenerlo todo en un código escrito en esta página que tenga 1000 páginas, que tenga 1000 líneas, lo puedes dividir en varios archivos. O también, si tú quieres entregar un código a un cliente utilizando una librería propia, en vez de instalarla al Arduino, para que el cliente utilice ese código también debería instalar esa librería. Pero si tú quieres compartir ese código sin que él tenga que actualizar su programa e instalar su librería igual que tú, al lado de la misma carpeta podías incluir otros archivos que pueden ser librerías o simplemente unos archivos que tengan texto diciendo cosas sobre el código o cómo se utiliza o algunas pequeñas funciones. Entonces esas tú las quieres incluir en el código. Vamos a ver un ejemplo ahora. Yo tengo aquí un código preparado para vosotros, que es el código que he utilizado para esta tarjeta. Esta plaquita es un ESC, que es un controlador de velocidad. Entonces vamos aquí, este es mi código, vamos a hacerlo grande. Este es el código de Arduino. Pero al lado tengo otros ficheros que utilizo en este código. Vamos a abrir este código y ya veréis qué es esto de incluir archivo. Entonces, esta es la página principal de mi código. Este es todo el código, pero aquí dentro de este código utilizo algunas funciones que están definidas en otros archivos. Por ejemplo, el de beep. El de beep simplemente tiene 3 funciones que me crea un pulso de 1 kHz, otro pulso de 3 y creo que otro pulso de 2. No me acuerdo, sí, otro pulso de 2. Entonces yo lo he incluido al lado del fichero y es como si fuera una librería. Es un punto H, no es una librería, pero yo ahora podría entregar este código y el tío que me recibe el código no tiene que instalar nada porque ya los tiene en la misma carpeta. Muy bien, entonces como puedes ver dentro de mi código yo incluyo este archivo .bip.h que está también al lado y yo lo puedo entregar a cualquier persona y no tiene que instalar ninguna librería porque está dentro de la misma carpeta. Que si abrimos aquí la carpeta de antes podéis ver que los archivos están al lado. Entonces, ¿cómo lo incluyes? Vamos a nuestro archivo de antes. Y digamos que yo quiero incluir el mismo bip.h de antes. Voy a programa, añadir archivo. Aquí lo voy a buscar, aquí en esta carpeta, aquí. Este es el archivo, lo selecciono, lo abrimos y como puedes ver está aquí al lado de mi código. Este es mi código que lo voy a utilizar y al lado está el fichero. Además, en el mismo momento si abrimos la carpeta, mira, mostrar carpeta de nuestro programa. Como podéis ver ahora cuando va a abrir la carpeta, también tenemos el archivo bip.h al lado del archivo de nuestro código Arduino. Como podéis ver, este es el archivo de bip.h que está al lado de mi sketch, que en este caso se llama mayo09. Para eso utilizamos el incluir archivo. También os quería aquí enseñar un ejemplo, también tengo uno preparado, MultiWii. MultiWii es un código, una plataforma creada por alguien para drones, para controlar drones, helicópteros. Entonces mirad aquí cuántos ficheros tiene. El archivo del Arduino es solo este, que es MultiWii NRF24, que en este caso es una versión que yo he adaptado para que vaya con el módulo de NRF24. Pero todos los otros son archivos que utiliza el programa. Vamos a abrir este código, os vais a ver que está mucho mejor estructurado. Si tú tienes un código simple, sí, esta es la página principal, yo aquí tengo el código y ya está. Pero si tenéis muchas más cosas, es mucho más organizado tenerla por separado. Aquí simplemente incluye las librerías que se necesitan y luego todos los otros apartados están en un fichero. Pues aquí tenemos las alarmas. En otro fichero tenemos la escritura en la EEPROM. En otro fichero tenemos el GPS. En otro fichero en las pantallas LCD. Y lo más importante de aquí, por ejemplo, aquí hay tantas que tienes que dar a esta flechita para que se te abran. Y si vas a config.h, que no sé dónde está ahora, config.h aquí es donde configuras todos los parámetros para tu dron.
Entonces, como puedes ver, esto es mucho mejor estructurado porque así encuentras mucho más rápido lo que buscas. Si no, mirad, solo esta de config.h tiene 1200 líneas. Imagínate tener esto junto con las otras, con lo otro, sería una barbaridad. Por eso utilizamos lo de incluir archivos y ya tenemos el código estructurado en varias páginas. Espero que se entienda y que no me alargue demasiado. Bueno, podemos cerrar todo esto. Muy bien, ahora sí vamos a herramientas. No tenemos cosas muy importantes. A lo mejor de aquí monitor serie, el plot serial. Yo ahora voy a conectar el Arduino para que me salga la placa, y como puedes ver, este botón de monitor serie es lo mismo que tenemos aquí, y si le damos, simplemente abrimos la comunicación entre mi Arduino y el ordenador, que en este caso el Arduino imprime un valor que luego veremos cuál es. Pero bueno, no es muy importante. Lo más importante aquí son estas tres partes de aquí. Y ahora voy a desconectar el Arduino para que veáis la diferencia. Veis que ahora en puerto no me sale ningún Arduino conectado. Eso es porque no lo tengo conectado. Entonces, lo importante aquí, estos puede ser 3 o más, dependiendo de la placa que vamos a utilizar. De momento van a aparecer solo 3 porque trabajamos con Arduino Uno y el Arduino Nano, que no tiene tantas configuraciones. Pero en el futuro, si utilizamos otras plaquitas compatibles con Arduino, aparecerán mucho más criterios de configuración. Entonces, aquí seleccionas el tipo de placa que vas a usar. Por defecto, tú no vas a tener todas estas que yo tengo instaladas, pero vas a tener las de Arduino. Por ejemplo, esto es para Arduino Mega, que es este Arduino. Arduino Uno, que es el genuino 1 que estoy utilizando ahora mismo, que es este. Bueno, la versión original sería esta, la azul. O el Arduino Nano, que es esta, o el Pro Mini, que estaba por aquí, mira. Arduino Pro o Pro Mini. Como vamos a trabajar con el Arduino 1, las otras las voy a empujar, no las vamos a utilizar. Seleccionamos Arduino 1. Seleccionamos el tipo de placa. Luego vamos a seleccionar el puerto USB que está conectado con esa placa. Como no está conectado, ahora mismo lo voy a enchufar. Voy a enchufar mi Arduino. ¿Vale? Ya está conectado. Y ahora si voy a herramientas, como puedes ver, me ha aparecido un COM. Tú puedes tener 2 o 3 Arduinos conectados al mismo USB. Entonces aquí cada Arduino tendrá su propio número. Esto es COM 9, puede ser que tú tengas el COM 6, COM 1, COM 2, lo que sea. Lo que pasa es que tienes que identificar cuál COM corresponde a cada Arduino. Cuando tienes más Arduinos conectados, muchas veces es muy difícil recordarte cuál es el COM de un Arduino. Yo me acuerdo una vez que tenía una impresora 3D conectada. La impresora 3D funciona con Arduino y la detectaba como un COM. Yo quería subir un código a mi Arduino y en vez de subirlo a mi Arduino lo he subido a la impresora 3D, y todo el código que tenía la impresora 3D subido se ha borrado y lo tuve que subir otra vez, buscarlo de dónde instalarlo y bueno. Así que ten en cuenta que tienes que saber bien cuál es el COM. Lo más fácil de hacerlo es abrir esto y ves si tienes 5 o 6 COMs, lo desconectas y ves cuál ha desaparecido. En este caso solo tengo uno, pero ha desaparecido el COM 9. Pero si tenías 1, 5, 6 y desaparece el 6, obviamente el que acabas de desconectar es el 6. Entonces lo vuelvo a conectar, seleccionamos la placa Arduino 1, el COM número 9, y lo más importante de aquí es el programador, que es este programador de Arduino as ISP. No es el que vamos a utilizar normalmente nosotros, el por defecto que vais a tener vosotros es el AVR ISP MK2. ¿Cuál es la diferencia? Pues cuando tú subes un código al Arduino necesitas un tipo de programador. ¿Cómo vas a compilar tu código para subirlo? En este caso, el por defecto para subir los códigos a Arduino, cualquier Arduino, es el AVR ISP. Más adelante, cuando vamos a ver cómo quemar un bootloader, si quieres usar el Arduino como un programador USB ASP, o Arduino como ISP, o BusRateBit ISP como lo veis aquí, o los de Atmel, si queréis usar otro programador, como por ejemplo este aquí que es un FTDI, tenéis que seleccionar otro tipo de programador. Por ejemplo, Arduino as ISP se utiliza para cargar el bootloader a otros chips de Arduino que no tienen el bootloader, pero por defecto dejadlo en AVR ISP MK2. Este es el que vamos a utilizar por defecto, y ahora ya puedo subir mi código al Arduino. Vamos a abrir un ejemplo. Vamos a ejemplos. El básico que os viene por defecto cuando lo instaláis es en básico Blink. En este caso simplemente va a ser que el LED boot in, que es el LED 13, parpadee. Vamos a subirlo, compilamos primero. No tenemos ningún error y lo subimos a la placa. Aquí abajo también podéis ver qué placa estáis usando y en qué COM parpadean los LEDs que se han subido. Y mira, cada segundo me está parpadeando el... ¿Se ve? Cada segundo está parpadeando el LED que está conectado al pin número 13. Así de fácil hemos conectado con el Arduino y hemos subido un código. Así que, ¿qué más tenemos aquí? Creo que nada más. En herramientas, estos... lo de quemar bootloader lo veremos en otra clase cuando vamos a quemar un bootloader al Arduino. Y en ayuda, simplemente si necesitas alguna ayuda o alguna información, vas a ir aquí en las referencias. Aquí acaba esta clase sobre cómo instalar el Arduino IDE. Aquí ya deberías saber cómo instalar tu IDE,
qué hace cada pestaña, cómo poner tu configuración, dónde van las librerías, dónde van tus archivos que guardas. Recordaos que en preferencias, aquí en esta carpeta es donde yo guardo mis archivos, pero en cualquier momento cuando tú le das aquí a salvar, te dice dónde lo quieres guardar. Primero me habla de la carpeta por defecto, pero tú puedes ir a cualquier carpeta y guardarlo, no hay ningún problema. El Arduino te va a crear su propia carpeta y dentro de esta estará tu archivo. O sea, no es obligatorio guardarla siempre ahí, pero para estar organizado los guardas ahí cuando trabajas y una vez lo has acabado lo puedes mudar a cualquier otra carpeta. Entonces ya deberías tener el programa preparado para la siguiente clase y en la siguiente clase ya empezamos a ver las variables que tenemos para Arduino. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase.